Iglesia, hermanos, hermanas, con la serie El Corazón. Y hoy vamos a compartir, hermanos, bájale un poquito por favor. Hoy vamos a compartir el tema de un corazón agradecido. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido con Dios, hermanos? Y si aún no ha comprendido del por qué debemos dar gracias a Dios, qué bueno que vino. Un corazón agradecido. La palabra agradecido viene del griego eujaristeo. Se le hace un término ahí muy familiar, ¿verdad? Eujaristeo. Esa es la palabra agradecido. Si nosotros definimos la palabra gratitud o agradecimiento, vamos a encontrar que es un sentimiento, una emoción que se externa reconociendo ese favor que se ha recibido o se recibirá. Esa es la gratitud. Una emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 12, en donde nos habla precisamente ordenando las cosas de Dios, de lo que tiene que acontecer en nuestras vidas, para entonces culminar con una frase muy interesante. Dice Colosenses 3:12. ¿Qué es Colosenses 3:12? Para que algunos de ustedes, si no tienen, no están familiarizados con esto, es Colosenses, era una ciudad que estaba en Colosas, ¿sí? Y el apóstol Pablo envió precisamente esta carta, esta misiva, esta epístola a una iglesia establecida en ese lugar. Y quedó con el capítulo 3, versículo 2. Originalmente la Biblia no tenía versículos ni capítulos, se le pusieron los capítulos y versículos para su estudio. Entonces ya vamos a donde. Igual que las leyes tienen, ¿verdad? También. Entonces dice aquí Colosenses 3:12, vístanse, recúbranse, llénense como escogidos de Dios, que marcan la diferencia con este mundo. Ahora, ¿cómo deben de ser o de qué se deben revestir o vestir los escogidos de Dios? Bueno, de santidad, santos y amados. Vístanse de entrañable misericordia, compasión por los demás. Vístanse de benignidad. Vístanse de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué? Porque se va a ocupar. ¿Por qué dice que primero nos menciona en esa pauta, va a ser por llamar de la fase número 1 de lo que estamos leyendo aquí, en una congruencia total de paso 1, paso 2? Bueno, porque lo vamos a necesitar la paciencia, la mansedumbre, la humildad, la benignidad, la misericordia, en esa santidad y en ese amor del Señor. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice lo siguiente: soportándoos los unos a otros. Ahora, esa palabra de soportarnos los unos a los otros tiene dos aplicaciones. Una es precisamente aguantándonos unos a otros. Aguantándonos unos a otros. Pero la otra implicación es que es sosteniéndonos unos a otros, apoyándonos unos a otros. Y requerimos de eso, hermanos. Requerimos de eso. Ahora bien, fíjese bien, y perdonándonos unos a otros, y aclara y dice, a ver, si alguno tiene queja contra otro, ahora yo pregunto, ¿alguno tiene queja contra otro? Bueno, y si hubiera, hermanos, dice, de la manera que Cristo les perdonó, así también hacedlo vosotros, así también. Tenemos ejemplo a seguir. Pero hay algo, ¿sí? Ya que estamos comprendiendo eso, hay algo muy importante que se tiene que hacer realidad, porque si no todo lo demás, pues, ahora sí que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ¿qué? Amor, ahí viene. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, porque ese va a ser el vínculo perfecto. Sin el amor de Dios no va a contar la palabra. ¿Cuál va a ser la consecuencia, buena consecuencia o el fruto? Bueno,
Y la paz de Dios pues va a gobernar en sus corazones. ¿Cuántos queremos vivir verdaderamente una paz que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, pues entonces vistámonos de santidad, sintámonos amados del Señor, vistámonos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, apoyémonos unos a otros y también pues aguantémonos unos con otros, pero perdonémonos unos a otros, ¿sí? De la manera que Cristo nos perdonó. Dice, pero saben que esto no se va a dar si no se visten de amor, que ese es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, o sea, en unidad. Y luego que termina diciendo, y después de entender y comprender y vivir todo esto y hacerlo realidad, sean agradecidos. ¿Con quién? Con el que logró que sucediera esto. Y sean agradecidos. Como le definí al principio, la palabra gratitud se define como un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. Pero usted y yo sabemos hoy y debemos reconocer que de Dios hemos recibido montones, inagotables riquezas espirituales. En estos tiempos, en estas fechas, en los Estados Unidos, en Canadá y en nuestro México y en otros lugares como Brasil, Liberia, Santa Lucía, Isla Norfolk y otros lugares, pues se celebró el jueves pasado el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Es algo que nosotros, por ejemplo, siempre lo hicimos. Pues mi papá siempre trabajó en Estados Unidos, iba todos los días, era emigrado, no quiso vivir en Estados Unidos. Y cuando en época de Thanksgiving, ¿verdad? Thanksgiving Day, pues venía con su pavo, ¿no? Y también en Navidad su pavo. Yo sé que también le toca a ustedes. Y trabaja en una empresa igualita que la tía, te dice, se me olvidó traer la foto, ¿no? Entonces, venía y mi mamá experta en preparar el pavo. No, hombre, hermano. Si hubieran conocido. Bueno, ahorita no vamos a hablar de comida, al rato. Esa es la realidad. Entonces, era una bonita costumbre el dar gracias a Dios. Era una bonita costumbre. Pero ahora sí que, sin embargo, este mundo, acuérdense que este mundo quiere cambiar todo, quiere tergiversar todo. Y en lugar del Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, pues le pusieron el Día del Pavo. ¿Cuál pavo? Pues está enfrente ahí, pero porque se lo van a comer. Pero es Día de Acción de Gracias. Como en 24 de diciembre, ¿no? También viene el gordito ahí coloradito con su barba. Pues, ¿qué tiene que ver eso? Pero en fin, ¿no? Siempre el mundo queriendo tergiversar las cosas. Entonces viene el Día de Acción de Gracias. Aquí en Estados Unidos, pues se festeja el cuarto jueves de noviembre. Pero fíjese bien lo interesante. En el territorio canadiense se celebra el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day, en otra fecha. Son datos históricos solamente para que usted conozca y también hacer una aplicación espiritual, ¿no? Ahora, en Canadá se celebra, el segundo lunes de octubre. Diferente. El segundo lunes de octubre. Ahora, ¿qué nos habla esto? Si queremos, porque acuérdense que todos nosotros que somos espirituales, que somos de Dios, debemos de buscarle una respuesta. ¿Por qué en Canadá esta fecha? ¿Por qué bueno, yo pienso que Dios te va a decir, y si no te dice, yo te lo digo, te ayudo. Porque todos los días son del Señor y no importa qué día tú tienes que celebrar y dar gracias a Dios. Esa es la realidad, hermanos. La tradición, pues, siguiendo con la historia, surgió en 1621, en el siglo XVI, a finales XVII, iniciando el siglo XVII, cuando un grupo de colonos ingleses peregrinos de Plymouth, actual Massachusetts, compartieron una comida con los indios nativos del lugar, llamados los indios Wampanoag, para celebrar la cosecha del otoño y agradecerles que le hubieran enseñado técnicas de cultivo y caza. Aquí estaba involucrada la fe cristiana, porque la colonia inglesa, acuérdense que ahí se dio parte de la Reforma, y estaba reciente, y vincularon obviamente siempre el nombre del Señor. Se dice, fíjese, de acuerdo a la historia, que el primer año que se celebró el Día de Acción de Gracias, duró 3 días. Duró 3 días.
y sería uno de los ejemplos en la historia de armonía entre los colonos europeos que iban llegando y los nativos americanos. Ahora vamos a ir un poquito a la historia de Canadá. Se lo tengo que transmitir, hermano, porque usted va a encontrar, o si investiga va a encontrar diferentes historias, porque cada país tuvo una situación diferente, pero de fondo muy parecida. Por su parte, los orígenes del Día de Acción de Gracias en Canadá también puede remontarse a los siglos XVI y XVII, finales y inicios, cuando los franceses, en este caso, acuérdense que Canadá era una colonia francesa y Estados Unidos es una colonia inglesa. En Canadá hablan francés y aquí en Estados Unidos, pues usted sabe cuál es el idioma. Entonces, en este caso, llegaron los franceses a la Nueva Francia, así se llama, Nueva Francia, con el explorador Samuel de Champlain, para celebraron sus cosechas exitosas. Los franceses, pues, de la zona solían tener fiestas al final de la cosecha también, y continuaban celebrando durante el invierno e incluso compartían los alimentos con los nativos de la región. A medida que fueron llegando más inmigrantes europeos a Canadá, las celebraciones después de la buena cosecha se fueron volviendo tradición. Y también los irlandeses, los escoceses, los alemanes y hasta los tijuanenses, ¿verdad? Iban añadiendo estas bonitas costumbres de dar gracias a Dios por su provisión. El Salmo 75:1, que es Salmo de Asaf, unos poquitos salmos que no es del rey David. Fíjese lo que dice: gracias te damos, oh Dios. Y lo que sigue, gracias te damos, 2 veces. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. O sea, tú estás muy cerca de nosotros siempre. Y los seres humanos, la gente, cuentan tus maravillas. Aquí es donde precisamente vemos una vez más de que, hermano y hermana, si has conocido de Dios, si has recibido esa grande bendición y sabes qué es vivir conforme a la voluntad de Dios, compártelo, extiéndelo a otros, porque muchos de ellos no saben de dónde vendrá su socorro, pero usted y yo sí sabemos de dónde viene el socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra, del Señor Dios que hizo los cielos y la tierra. Mire, desde el Antiguo Testamento, el dueño de todo, el creador de todo, mandó a su pueblo, pues, para celebrar grandes fiestas, en donde se reunían la comunidad de creyentes con el propósito, único propósito, de celebrar a su creador y mantener una comunión con él. ¿Cuáles son esas fiestas judías tradicionales que Dios estableció para su pueblo, para la descendencia de Jacob, para la descendencia de la promesa en Abraham? ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué? Por ejemplo, el Hanukkah, el Turim, el Pesaj, el Shavuot, el Yom Kippur, el Sukkot, entre otras fiestas establecidas por Dios. Pero como le digo, el único propósito para el pueblo judío en este caso definitivamente eran reuniones para dar gracias a Dios. No había otro propósito. Por ejemplo, escuche bien, le voy a mencionar 3 fechas. Por ejemplo, el año del Hanukkah. ¿Qué era el año del Hanukkah? Y le voy a anticipar cualquier, ¿cómo se dice la frase? Cualquier parecido con lo que nosotros conocemos es mera coincidencia. O sea, no es coincidencia, hermanos. No es coincidencia, escuche bien. El Hanukkah era una fiesta llamada de las luces o luminarias que conmemoraba la edificación del segundo templo de Jerusalén. ¿Cuándo comenzaba esa fiesta? Mire, esa fiesta... es el mío. Qué raro, ¿no? Échalo al agua ya, hombre. Bien. Entonces, ahí viene, veré. Entonces, el miércoles 25 de diciembre,
¿Sí? Comenzaba, el miércoles 25 de diciembre del 2024 comenzaba y terminaba al anochecer del jueves, o va a terminar al anochecer del jueves 2 de enero del 2025. ¿Está escuchando las fechas? Lo repito, ¿no? Porque nos interrumpió ahí. Se va a iniciar, este 2024 va a iniciar la fiesta el miércoles 25 de diciembre. Ahora usted va a decir, ¿por qué 25 y no 24? Bueno, ¿cuál es la tradición judía? Que para ellos el 25 comienza, sí, el 25 de diciembre comienza cuando termina, se mete el sol el 24 de diciembre. Para ellos cuando se mete el sol ya comienza el siguiente día. Entonces el Hanukkah va a comenzar el 25 de diciembre del 2024 y terminará al anochecer del jueves 2 de enero de 2025. La Pascua, el Pesaj. Una vez más, vamos con las fechas. Comienza al atardecer del 12 de abril del 2025. Usted vaya al calendario y pregúntele ahí al Google, ¿cuándo es la fecha de Semana Santa para aprovechar mis vacaciones? Entonces le va a decir que va a comenzar el día 12 de abril del 2025 y va a culminar al anochecer del 20 de abril del 2025. ¿Y cuándo es la Semana Santa? Del 12 al 20. Una vez más, porque dice el 13 acá en el Pesaj y acá es el 12. Bueno, porque para ellos el 13 es a partir de las 7 de la tarde o 5, ahorita cambió el horario. Cuando se mete el sol ya es el siguiente día. Una vez más, ¿lo está comprendiendo? Vamos a ver ahora la siguiente fecha, solamente 3. El Purim. ¿Qué es el Purim? Mire, el Purim celebra ese acontecimiento que usted y yo podemos leer en el libro de Esther, en donde el rey Asuero, por manipulación de Amán, logró hacer una ley para que exterminaran al pueblo judío. Sin embargo, el tío de Esther, Mardoqueo, fue a Esther le dijo a Esther que fuera al rey para que intercediera por su pueblo. El rey dijo, no puedo quitar el edicto porque no se puede quitar un edicto. Sin embargo, puso otro contradicto, en donde aquel Amán que había construido una horca para Mardoqueo fue precisamente puesto en ella. Y eso es lo que celebran. Y comienza con la puesta del sol del jueves 13 de marzo del 2025, esa es la fecha que va a ser, y termina al anochecer del viernes 14 de marzo del 2025. Ahora, esas son las fiestas tradicionales del pueblo judío. Pero acuérdese, ¿con qué propósito? Para dar gracias a Dios. ¿Cuántos tenemos un corazón agradecido con Dios? Ahora, para nosotros como iglesia cristiana, como iglesia bíblica, como iglesia de Dios, que no estamos bajo el yugo de la ley, ¿sí? No aplica eso para nosotros, sino bajo la gracia, que fue posible solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces celebramos, por ejemplo, en diciembre su nacimiento, aunque sabemos, ¿sí?, que exactamente no fue ese día, pero ese día se cristianizó. Lo celebramos el 24 de diciembre en la noche. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios. Amén. Y nosotros no necesitamos regalos ninguno, no vayan a comprar ningunos regalos. Ya me dijeron que no con la risa. Bueno, digo, si se puede, si se aproveche y un regalo bonito para enseñar, ¿verdad?, a compartir el amor con el semejante, gloria a Dios. Esa es la realidad. Entonces, ya no estamos bajo la ley, nosotros vamos bajo la gracia y celebramos el 24 de diciembre en la noche, pues el nacimiento de Jesucristo, juntos como familia y dándole el propósito de esa celebración. También ahora como cristianos, como creyentes, celebramos la Pascua en abril de este 2025, pero también, iglesia, celebramos cada domingo juntos como congregación, nosotros el domingo, el judío el sábado, pero para dar gracias a Dios también. Mire, el jueves pasado fue el Día de Acción de Gracias que celebran acá en Estados Unidos.
Pero nosotros aprovechamos cualquier fecha y debemos aprovechar cualquier fiesta para celebrar a nuestro Dios y para dar gracias a Dios. Mire, si cumple años su mami, dé gracias a Dios. Si cumple años su esposo, dé gracias a Dios. Su esposa, dé gracias a Dios. Si es el Día de las Madres, honre a Dios, sí, y dé gracias a Dios, y honre a su esposa también. O sea, cualquier pretexto es dar gracias a Dios. ¿Cuántas veces al día dice el libro de Daniel que Daniel se arrodillaba con las ventanas hacia Jerusalén y oraba? Bueno, cada vez que coma 3 veces al día también ore a Dios y dé gracias a Dios. ¿Se fija que nada hay coincidencia? Nada es coincidencia. Demos gracias a Dios por todo, hermanos. Que tu hijo salió de la primaria, da gracias a Dios. Que se graduó de secundaria, da gracias a Dios. Que ya terminó la prepa, da gracias a Dios. Que terminó la universidad, da gracias a Dios. Que un familiar partió, demos gracias a Dios por todo el tiempo que nos permitió convivir con Él. Y nos quedamos con los buenos recuerdos. En la mañana despiertes, hermano, hermana, dando gracias a Dios. En las comidas demos gracias a Dios. Al acostarnos demos gracias a Dios. Eso es lo que Dios nos enseña y por eso cada día es pretexto para usted y para mí para dar gracias a Dios, porque Dios es Señor de todos los días. ¿Cuántos tenemos un corazón agradecido para con Dios? Amén. Hoy en la mañana dio gracias a Dios. Hermanos, para un hijo de Dios, cualquier momento es tiempo de dar gracias a Él. En 1 Tesalonicenses 5:16, fíjese lo que dice, y es un mandamiento: estad siempre gozosos, siempre alegres, siempre contentos, siempre en plenitud. Y le dice, orar sin cesar, no pierdas la comunión con Dios, orar sin cesar. Y luego, ¿qué dice la frase? Den gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y haciendo esto no vas a apagar el Espíritu. Porque si no damos gracias a Dios y nos ignoramos a Dios, hermanos, el Espíritu se va a contristar. Y va a empezar a desconocer ese templo que no glorifica y no alaba al Padre Celestial. Debemos alabar a nuestro Dios y debemos dar gracias a Dios por ese favor recibido, un favor inmerecido. No sé cuántos de ustedes ya comprendieron ese favor inmerecido, hermanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y no lo merecíamos. Debemos dar gracias a Dios por aquel que me dio raite. Debemos gracias a Dios por la familia que tenemos, por el matrimonio, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras. Pero sobre todo tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, porque hoy conocemos de su bondad, de su amor, de su misericordia. Hoy conocemos de su compasión, hoy conocemos de su paciencia. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la paciencia del Señor? Y debemos ser agradecidos. Iglesia, hermano, hermana, si usted aún a estas alturas no se ha dado cuenta de todo lo que Dios le ha dado y todo lo que Dios le ha evitado padecer, entonces no hemos comprendido quién es nuestro Dios y lo que hizo por nosotros. Él nos dio la vida y además nos rescató cuando voluntariamente nosotros nos enlazamos con lo malo. Una vez más le repito, Él dio la vida por nosotros. Y Él nos dio la vida. Y luego la compró. Pero nosotros ahí vamos, a enlazarnos con lo incorrecto. Ahora, me viene a la mente esas trampas de oso. Son muy famosas las trampas de oso, ¿verdad? Que son muy dañinas, ¿no? Muy agresivas. Pero el oso, pues va. E inconscientemente y de una manera involuntaria va y mete, ¿ahí qué? La pata. Y se atora. Hermanos, pero nosotros vamos y metemos la pata a propósito. Ya se dio cuenta qué significa que metemos la pata. Ahí metemos la pata a propósito, ¿sí? Por llamarlo coloquialmente, ¿no? Y ahí estamos atorados.
y no podemos salir. Pero nadie nos engañó, nadie nos puso carnada, bueno, el enemigo. Pero cuando somos creyentes y sabemos la verdad os hará libres y no caeremos en el engaño. Pero mucha gente está atorado ahí y no puede salir. Necesita que Cristo venga a abrir esas cadenas. Ya no metamos la pata. Amén. Mejor vivamos en el camino de Dios. Ahora, ¿cuál es lo que usted y yo debemos hacer? Lo vamos a encontrar en Efesios 5:19. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ustedes? En lugar de andar batallando con cuestiones que no edifican, cuestiones que nos destruyen, nos autodestruyen. Fíjese lo que dice Efesios 5:19. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos reunimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando me invitas a la carne asada o al pescado zarandeado, a las milanesas? Ay, ahorita no hablo de comida. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, hablando entre vosotros con salmos. Por ejemplo, imagínese, llegas, ya sabes que el Señor es tu pastor y nada te faltará. ¿Verdad? Pero también puede ser una antítesis, o lo contrario. Ya sabes que si el Señor no es tu pastor, todo te faltará. Ahí como que se comprende un poquito más, como que se comprende un poquito más. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y lo que dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque está muy clara la palabra de Dios, está muy claro el consejo de Dios, pues en la traducción lenguaje actual se la voy a leer también. Efesios 5:19 dice, cuando se reúnan, canten salmos. Díganle, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cantemos salmos. Cuando se reúnen, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Y luego dice, alaben a Dios el Padre, pero de todo corazón, no solamente de dientes para afuera, de todo corazón. Y luego dice, denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, la gratitud a Dios siempre estará relacionada con alabarle. Una persona que no ha conocido el amor de Dios y no tiene gratitud con Él, jamás le va a alabar. Está siempre íntimamente relacionada con alabarle y reconocerle por todos sus favores recibidos. Y muchos de ellos, mire, hermanos, de todas esas riquezas espirituales y favores recibidos de nuestro Padre Celestial, a veces son tan comunes y tan del diario vivir que pasan desapercibidos. Y qué tristeza, ¿no? Nos puede dar cuando decimos, pues da gracias a Dios. ¿Pero por qué voy a dar gracias a Dios? ¿De qué? Por todo lo que has recibido y no te has dado cuenta. Ahora yo le voy a decir una cosa. Mire, si hacemos una antítesis o algo contrario de Efesios 5:19, lo voy a volver a leer porque a veces pasa desapercibido y no se comprende, pero voy a hacer lo contrario, voy a hacer la antítesis. Escuche bien. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos un versículo que hable de todo lo contrario, mire cómo diría, Efesios 5:19, versión Contreras. Cuando se reúnan, quéjense. Hablen de los demás, hagan los pedazos. Ignoren a Dios en todo lo que hacen. Olvídense de todo lo que han recibido de Él y mantengan todavía a Cristo crucificado allá. Allá quédate allá. Qué claro se escucha, ¿verdad? Cuando vemos lo que no debe de ser. Eso es lo que nos dice Efesios 5:19, pero lo podemos ver más claramente cuando le ponemos lo negativo o lo hablamos en forma negativa. Hermanos, la gratitud o la ingratitud a Dios se ve claramente, se identifica claramente. Y nuestros hijos y familiares lo ven y lo notan y luego van a decir, ¿y eso que eres cristiano? Uy, ¿verdad? Esa es la realidad, lo mismo, esa es la realidad. La gratitud pues se demuestra
y se enseña con las acciones en el diario vivir. Acuérdese, la gratitud es un sentimiento que se caracteriza por mostrar emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá. ¿Cuántos hemos recibido de parte de Dios muchas riquezas espirituales? Entonces, ¿qué procede? Ser agradecidos con Dios, un corazón que es agradecido. Pregunta, iglesia, una vez más, ¿cuánto has recibido de Dios, iglesia? ¿Cuánto has recibido de Dios? Pero tristemente, hay personas que han recibido 1589 favores en un solo día, en una semana. Pero cuando viene una sola situación adversa, ya renegamos de Dios. Esa es la actitud incongruente del ser humano. 1589 bendiciones esta semana, pero viene solamente una adversidad y por eso ya viene la queja, ya viene el reclamo. Nunca me ves, nunca me consideras, Señor, aquí estoy. ¿Y qué pasó? La queja, la ingratitud se manifiesta claramente y son actitudes necias, hermanos. No son actitudes necias. Nuestros hijos y familiares van a aprender a ser agradecidos o van a aprender a quejarse todo el día. Nuestros hijos y familiares van a ser unas personas que confían en Dios y creen en Dios y saben que en Él solamente está la plenitud, o van a vivir alejados de Él. Todo depende de cómo vivimos nuestra fe, la fe de Dios. Hermanos, acuérdense que el buen ánimo influye, pero el mal ánimo contamina. Enseñemos pues, por mandato de Dios, en el diario vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a ser agradecidos con Dios. Y mostremos cuál debe ser nuestra actitud, por ejemplo, cuando viene una situación adversa. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros cuando viene una situación adversa? Pues simplemente ir a Dios y fortalecernos en Él. Mire, cuando nuestros hijos o nietos reciben un regalo, un detallito, ¿sí? Sencillito, y entonces tú estás ahí viéndolo y viene el hermano, el tío, no sé, y viene, entrega un obsequio. Y entonces tú te quedas viendo y luego te indignas. ¿Cómo se dice? Y hasta lo jalas del hombro. ¿Cómo se dice? Ah, gracias. ¿Sabe por qué no saben decir gracias? Porque quizás no lo han aprendido de usted. Porque quizás no lo han aprendido de nosotros, hermanos. Seamos agradecidos, principalmente con Dios. Y también con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que son de grande bendición. Seamos agradecidos. Si no lo dicen es que quizás no lo hayan aprendido porque no les enseñamos con el ejemplo. Pero hoy es un buen día para enseñar a nuestras generaciones lo importante que es dar gracias principalmente a Dios. ¿Cuántos tenemos un corazón agradecido, hermanos? Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y eso es lo que Dios precisamente quiere que usted y yo participemos y que nosotros sea una bonita costumbre de dar gracias a Dios. Hermanos, el dar gracias a Dios debe ser una característica espontánea, o sea, por default, que nomás suceden las cosas, gracias, hermano. O sea, que salga espontáneo, hoy gracias, hermano. Y se nota también que no es la costumbre. Hermanos, el dar gracias a Dios debe ser una característica espontánea de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Iglesia, ¿qué le parece si damos gracias a Dios? Amén. Póngase de pie. Hoy pues celebremos que Dios tuvo compasión con nosotros. Hoy pues celebremos que Dios sigue estando al pendiente de nosotros. Hoy pues celebremos que Él no ha quitado su vista de nosotros.
Hoy pues celebremos que Él está con nosotros y seamos agradecidos. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tu bendición es longánime. Tu bendición es la misma ayer, hoy y por los siglos y siempre será. Tu cobertura, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu benevolencia es para con nosotros, tus hijos, Padre. Y nosotros queremos vivir siempre, mi Dios, orando a ti con esas acciones de gracias, Padre, en donde tú, mi Dios, te has dignado a ver nuestras vidas. Y que por medio de nuestro Señor Jesucristo demostraste tu amor. Y hoy queremos vivir eternamente agradecidos. Dígale así: eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte si has dado más de lo que pido, Señor? Eternamente, eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Dígale en oración: has perdonado. Has perdonado mi maldad. Y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido. Hoy lo he decidido. Oh sí, Padre. Viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido. Viviré tan solo para ti, Señor. Eternamente, eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido, Padre. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Que este no sea solamente un canto de labios, que este sea declaración de nuestro corazón delante de la presencia de Dios, porque así dice su palabra, que declaremos delante de su presencia sus bendiciones, todo lo bueno que hemos recibido. Gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Eternamente agradecidos estoy contigo, mi Señor. Gracias, mi Dios, por Jesucristo y en Jesucristo nuestro. Amén. Vivamos todos los días agradecidos con nuestro Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor.